No. En principio, buenas tardes, camaradas, compañeros, amigos y amigas, vecinos de Villarcojón y de otros municipios que también han venido a acompañarnos en este homenaje. No quiero nombrar a ninguna asociación especial, ni a ninguna organización, ni política, ni sindical, porque seguro que me dejo a alguien fuera y no me gustaría. Y el año pasado decidimos a más organizaciones, tanto el Partido Comunista de la agrupación de Alcorcón y comisiones obreras de la comarca oeste, decidimos apuntarnos a esta fecha en el calendario en rojo para realizar un homenaje a los camaradas y compañeros asesinados brutalmente por un grupo de fascistas aquel fatídico día del 24 de enero de 1977. Muchos me habéis preguntado, algunos, el por qué lo hacemos aquí en un sitio tan alejado de Alcorcón. Y en este caso quisiera deciros que no ha sido por culpa del alcalde de Alcorcón. Claro, pero en este caso no ha sido. Es porque, sino porque los abogados asesinados fueron muy significativos aquí para el pueblo de Alcorcón, los de los abogados. Francisco Javier Sotillo y Enrique Valdemía. Pasaron consulta primero en el local del PC situado en la calle Mayor, y luego más tarde la asociación de vecinos en la calle Mayor. Es por esta razón que el 30 de enero del 2002 se celebró un pleno municipal en el Ayuntamiento de Alcorcón. Un pleno con intervención del compañero Ramón Cordero, miembro de la Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras de Madrid. Se consiguió por unanimidad de todos los grupos políticos aprobar que este nombre recibiera este centro recibiera el nombre de los abogados Francisco Javier Sotillo y Enrique Valdemía. En fin, después de esta breve introducción, yo creo que además deberíamos acostumbrarnos a nombrar este centro por su nombre. Además tenemos aquí una compañera que estuvo muy cerca de ellos. Después de esta introducción vamos a proyectar primero un documental Abogados de Atocha, Memoria Viva, el cual nos cuenta cómo sucedió todo, el porqué y lo que ocurrió después. Luego tendremos tres intervenciones. En primer lugar, intervendrá el compañero Ramos, secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras. En segundo lugar, Daniel Jimeno, responsable del movimiento obrero del Partido Comunista de Madrid. Y cerrará las intervenciones Francisco Naranjo, director de la Fundación Abogados de Atocha. Terminaremos el acto con una entrega floral en el monumento que hay fuera de los abogados de Atocha. Sin más, comenzamos el documental. Gracias. Estábamos en una esquina del hall del despacho amenazados por unos pistolones, como siempre le llamé, unas pistolas muy grandes que José Fernández Cerrá bailaba en la mano derecha, esas manitas bien arriba. Esas manitas bien arriba. Vamos, esas manitas más arriba. Esas manitas. Esa sensación va unida al inmediato futuro, en ese momento era futuro, de que nos encontramos tirados en el suelo, destrozados, hechos polvo, con 4, 5, 6 tiros en el cuerpo, o la muerte en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿no? Mi hermano estaba tomando una caña en el bar de abajo del despacho, había olvidado un ejemplar de Mundo Obrero, subió a recogerlo por azar y después de entrar él, a los 3 minutos entraron los pistoleros. Adentro y no se te ocurra hacer ninguna tontería. Vamos. Yo salvé la vida porque en las 2 oleadas de disparos que fue el atentado, fue un atentado brutal,
En principio dispararon tiro a tiro contra todos los que estábamos de pie en la reunión, que éramos 9, ¿no? Los que estaban más cerca de los pistoleros, como Ángel Rodríguez Leal, que estaba a 2 metros escasos de Fernández Cerrá y García Juliá, pues le mataron, claro, es que era facilísimo. Los demás estábamos más lejos, nos tiraron, como digo, a todos caímos en el suelo, y en el suelo, una vez que estábamos todos derribados por el suelo, nos volvieron a disparar. Tuve que levantar de mí el cuerpo de mi amigo Enrique Valdevira y a partir de ahí empecé a sobrevivir, ¿no? La necesidad de huir de los recuerdos tuvo toda su vida, ¿no? De la terrible imagen de los compañeros, de la sangre, del momento en el que dispararon, de las palabras que dijeron los asesinos, de los quejidos de sus compañeros y camaradas en el suelo. Esa necesidad yo creo que es humana, ¿no? Pero la conservó siempre como una herramienta para seguir luchando. Hombre, sentí un dolor tremendo, Según me iban dando los nombres, al final, claro, no pude ni contener el llanto, yo que soy bastante contenido. Una buena parte de los asesinados o heridos les había dado yo la entrada en el partido. Hombre, la matanza de los compañeros de Atocha esencialmente fue una operación de los servicios de información de Presidencia de Gobierno y de la derecha franquista, y fue un intento de evitar que todos los pasos que estaban dando hacia la democracia se cumplieran. ¿Cómo? Pues creando una situación en la que hubiera una respuesta por parte del Partido Comunista a ese atentado. Y entonces se creara de nuevo ya esa situación de acción-reacción que permitiera pues, dar al traste con las posibilidades democráticas. Los asesinos probablemente buscaban cambiar, parar la democracia, que hubiera más violencia, que se encadenasen violencias, golpe de Estado difuso, para que el ejército interviniese, ¿no? Y entonces se paró todo aquello, ¿no? Tocaron varias teclas. Si con la primera tecla hubiera habido una intervención fáctica, un golpe de Estado, que hubiese acabado con las veleidades de Suárez, pues no hubieran tenido que tocar la segunda ni la tercera. Bueno, pues la primera, el caso de Montejurra, el caso de Vitoria, el secuestro de Oriol, por ese misterioso grapo trufado del aparato policial, el asesinato de Arturo Ruiz por parte de un ultraderechista argentino, de la trama esta internacional, ¿eh? En el reparto de la Guerra Fría está el bloque del Este y el bloque de la OTAN, ¿no? Y la OTAN tiene sus fuerzas paramilitares, estoy hablando de la organización Gladio, en toda Europa, que no va a permitir que nadie se salga de esa esfera. Todos sabemos que Gladio interviene en Italia con la Brigada Rosas, en Alemania con la Baden-Meinhof y en España pues con los atentados de Atocha también. Yo estoy convencido que el gobierno de Adolfo Suárez no tenía nada que ver con esto. Eligió a través de su ministro del Interior a unos policías completamente limpios, respecto a la represión anterior, jóvenes, para que siguieran las pistas y detuvieran a los autores del atentado. Y así lo hicieron. Adolfo Suárez, aun cuando sea un personaje histórico y que realmente supo conducir la historia política de este país, no supo qué hacer con nosotros, ¿no? Un presidente del gobierno que se preste, que no haya ido a visitar a las víctimas, fuesen de donde fuesen, sería vituperado, ¿no? Sería criticado, porque, oye, ¿cómo? Pero si son atentados. El entierro de los Agora Atocha fue un acto tremendo. Yo recuerdo esa masa de corazones y de puños y de mentes y de ojos llorosos en silencio, y el silencio de 150.000 personas es atronador. Fue especial por la respuesta de la gente. Yo creo que no ha habido una actividad más masiva en la historia de la transición hasta hoy que aquella. La realidad palmaria de que se podría convivir entre los españoles. O sea, que todo eso, que el monstruo que se había creado con nosotros, que el PC, que éramos monstruosos, y en fin, nos íbamos a comer a los niños crudos más o menos, resultó que no. Que éramos una gente muy civilizada, muy realista, muy pegada al terreno, y que nos aguantamos el dolor. Nos lo tragamos porque era lo conveniente para el país. Todo un Estado, en la forma del Colegio de Abogados de Madrid, estaban ahí
defendiendo que la capilla estuviese en el Colegio de Abogados. Es decir, no pasamos de rondón por la historia. Y me parece de las imágenes más duras, más fuertes y más revolucionarias, más luchadoras y más atrevidas que ha dado la historia de este país. Y yo creo que fue además esencial para que la democracia diera el gran salto, porque estaba controvertida la legalización de nuestro partido, y claro, nuestro partido, vamos a decirlo claramente, era prácticamente la oposición. 2 días después de enterrar a mi hermano y a los demás, mi madre me decía: hijo, tienes que llevar mantas a tu hermano porque hace mucho frío. Ni que decir tiene que mi madre perdió la cabeza durante un tiempo. Me amenazan de muerte en el mismo hospital, 1 de octubre, hoy 12 de octubre, donde estoy. Nunca lo he contado, pero bueno, curita comunista, acabaremos contigo. Yo había sido durante un año jesuita y entonces mis amigos y mis familiares pues nos sacaron clandestinamente del hospital para tratar de estar más seguros, ¿no? Una vez detenidas las personas que eran autores de la matanza, intentamos investigar todo lo que había detrás de ella. Y eso fue prácticamente imposible, porque nos encontramos con un juez de orden público, Gómez Chaparro, que era un hombre de ideas afines, que nos impidió poder prosperar la investigación por cualquier sitio. Sabíamos que los autores de la matanza eran gente que se movía dentro del Club de Tiro Nacional, que me parece que es como se llamaba, y dentro de los servicios de presidencia, porque en alguna ocasión se les había visto entrar, pero no pudimos seguir adelante. Cada prueba que proponíamos nos decía no, 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 no. No pudimos ni siquiera investigar de dónde venían las armas, que era otra de las cosas que nos hubiera permitido tirar del hilo para llegar al ovillo. Pues no nos permitió ninguna prueba referida a las armas, excepto la que decía que esas armas son las que habían disparado contra los compañeros. Fue un juez horroroso. Permitió y dio permiso a uno de los asesinos para que fuera a la comunión de un sobrino. O sea, una persona que estaba acusada de 5 asesinatos consumados y 4 grados de frustración. Y el señor juez le da permiso, porque lleva unos meses detenido. Le da permiso para una primera comunión. Es evidente que había una connivencia de él con quien fuera. De tal manera que yo, que siempre he respetado mucho la justicia, recuerdo que lo fui a ver, le pedí explicaciones, me las balbuceó y le dije: usted es un hijo de puta. Y bajó los ojos y no me dijo nada. Por supuesto, nunca le he dicho al magistrado una cosa parecida. Ana. Los testigos del asesinato no fuimos protegidos en ningún momento. Cuando íbamos a decir sí, este señor fue el que disparó contra nosotros una noche del 24 de enero de 1977, ¿no? Y a pesar de eso, allí no nos protegió nadie, ¿no? Recordaré toda mi vida la imagen de los 4 sobrevivientes: Miguel Sarabia, Luis Ramos, Lola González, que todavía vive, y yo, los 2 primeros se han muerto, con nuestros abogados, Cristina Almeida, Jaime Sartorius, José Luis Núñez, por la plaza de la Villa del Conde de París, solitaria, absolutamente solitaria, yendo hacia el Tribunal Supremo, donde se iba a celebrar la vista. Pues eso, ¿no? Indefensos y hechos una piña, ¿no? Íbamos como en un bloque, todos juntos, ¿no? Las cabezas pensantes, los que organizan el atentado, esos no se sentaron en el banquillo. Es verdad que el juicio de Atocha fue el primer juicio al franquismo, pero fueron los peones del franquismo los que se sentaron en el banquillo. Todos sabemos que los servicios de inteligencia del régimen estuvieron muy directamente implicados en la matanza. O sea, aquí aparecieron armas que estaban en teoría censadas en Italia, por eso hablo de la red Gladio, ¿no? Había una vinculación, como nuestros abogados pidieron, ¿no? Con partidos de extrema derecha como Fuerza Nueva o la Joven Guardia de Franco, ¿no? De la que habían sido militantes los asesinos, ¿no? Nosotros tuvimos una discusión con Rosón cuando fue ministro del Interior, donde le dijimos que no estábamos convencidos de que se hubiera cerrado bien el caso. Estábamos convencidos de lo contrario, de que había otros. Él lo negó rotundamente. No, esto es el antiguo sindicato del transporte, del sindicato vertical del transporte. Son ellos, son el García Carré, son quizá este Girón de Velasco detrás, pero no está claro. Y son ellos, y se termina en ellos. Bueno, le dijimos que no nos lo creíamos, francamente.
Siempre hemos tenido el problema de que no se cerró nunca bien el juicio de Atocha, ¿no?, en 1980. Pero a la vez, bueno, por lo menos fue una sentencia de lo más suficientemente digna, ¿no? En fin, yo he sido huérfana 2 veces, en el 77 y en el 2007, ¿no? Ese carácter alegre, pues lo perdió en Atocha aquella noche. Sus cicatrices físicas, pues ni siquiera esas terminaron de curar nunca, y sus cicatrices emocionales no terminaron nunca. Le costaba mucho trabajo ver cualquier escena de violencia. El atentado de Atocha quizás reafirmó más sus ideas y su claridad en la necesidad de que había que seguir luchando para cambiar este mundo, esta sociedad, ¿no? Nadie ha pedido perdón por los crímenes que cometió. Nadie, absolutamente nadie. Es más, entonces había una legislación bastante permisiva y los asesinos, los que estuvieron detenidos, estuvieron 15 años en la cárcel y a los 15 años salieron. Y nadie pidió que les aplicaran la doctrina Parot, ¿eh? No necesitamos que nadie nos pida perdón, necesitamos el reconocimiento. Pero si me pidieran el perdón, yo se lo daría, ¿eh? Y además, no me importaría que fuese un acto público. Yo soy hermano, yo a mi hermano lo quería con locura. Éramos 2 solamente. Mis padres no sé qué te dirían, yo creo que ellos no perdonarían. Es que un hijo... No tengo nada que ver con la dinámica del perdón en ninguna sociedad, ¿no? A mí me parece que los asesinos pierden su dignidad humana cuando se dedican al asesinato, ¿no? Siempre dije que si a mí me ponían en una sala vacía, desnuda, con mis asesinos, pues que me hubiera liado a golpes con ellos, ¿no? Y me he arrepentido de eso que he sentido durante muchos años, porque me parece que si hay un mensaje del atentado de Atocha es la paz. En primer lugar, quisiera agradeceros en nombre de las comisiones obreras vuestra presencia, la de todos y todas, en este acto en homenaje a los compañeros y compañeras del despacho de abogados de Atocha que hoy organizamos desde comisiones obreras, con el Partido Comunista, con la colaboración de la Fundación de Abogados de Atocha. Yo creo que este vídeo que acabamos de ver nos sitúa perfectamente en las claves del momento histórico en que sucedieron todos aquellos hechos, lo que significaron, que no fue otra cosa que la defunción definitiva de un régimen opresor. Pero también nos sitúa en el dolor de los familiares, el dolor de los camaradas, de los amigos, de los abogados y sindicalistas fallecidos y heridos aquel horrible y aciago día. Estoy seguro de que a todos los presentes que vivimos aquellos días nos golpea estos recuerdos como un mazazo. Yo en aquel momento tenía 14 años y tengo un recuerdo grabado de corazón que estoy seguro que va a acompañar toda la vida. Ese recuerdo de aquel día 26 de enero, de cientos y miles de personas de que se despidieron a los abogados de Atocha. Como decía, como se ha visto también en el vídeo, donde cientos y miles de personas despidiéramos a los abogados de Atocha, clamando libertad. Y lo que se me quedó grabado a fuego en el alma
fue ese silencio del que hablaba Albelio. Fue un silencio aplastante que transmitía rabia, dolor, solidaridad y sobre todo un anhelo de libertad. Fue este grito en el silencio. Yo creo que fue la primera lección que me dio mi clase, la clase trabajadora en la calle. Y estoy seguro que ese día, por 14 años, fue cuando adquirí el vicio y el privilegio y el honor de sentirme en una clase, en la mía, en la vuestra, en la clase trabajadora. Era el ejemplo de los compañeros que perdieron la vida aquel 24 de enero de 1977, hace ahora 38 años, cuando unos pistoleros de extrema derecha irrumpieron el despacho del abogado de Atocha, situado en el número 55, cegando la vida de sus 4 abogados y un sindicalista y dejando, como hemos visto, gravemente heridos a los 4. Ese atentado fue perpetrado igual que el reciente ataque criminal contra Charlie Hebdo por otros fanáticos integristas. En la redacción del periódico de Charlie sonaron los gritos y mataron al grito de Ala Grande. En el despacho de Atocha lo hicieron al grito de Por Dios y España. Ese terrible grito que precedió durante más de 40 años a la muerte de miles de inocentes en este país, que siempre mataban en nombre de su Dios y de su patria. El ataque a Charlie fue un ataque a la libertad de un medio de comunicación. El nuestro fue un ataque a la democracia de unos abogados, sindicalistas y camaradas que dejaron sus vidas por defender la libertad jurídica y sindical de un movimiento obrero y vecinal oprimido durante años por el franquismo. No debemos olvidar que por aquel entonces los despachos laboralistas eran la única herramienta al alcance de los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Una labor de la defensa jurídica en el centro de trabajo que pronto se vendría ampliada para dar asistencia a un incipiente movimiento ciudadano que surgía por todos los barrios de Madrid y por las grises ciudades dormitorios del extrarradio, como Alcorcón. Los abogados laboralistas se convirtieron de esta forma en abogados de barrio, asesorando a las nacientes asociaciones de vecinos en sus reivindicaciones y necesidades, que en aquellos años eran muchas. Todos recordamos que vivíamos literalmente entre el barro, sin escuelas, sin institutos, sin recursos sanitarios, ni culturales ni sociales. Su huella y su labor fue también fundamental para construir las ciudades habitables que hoy tenemos. Su legado al pueblo fue fundamental para construir una democracia, hoy secuestrada. Por eso, aquel fatídico 77 para las comisiones obreras, y desde aquel fatídico 77 para las comisiones obreras ha sido fundamental rendir homenaje y trabajar para mantener viva la memoria de los abogados de Atocha. Fue en el 25 aniversario donde nos lanzamos a una campaña de extensión dirigida a todas las corporaciones locales con el objetivo de que al menos una calle, un edificio o una plaza de todos los municipios de Madrid recordaran a los abogados laboralistas. Producto de ello, como yo dijo Raquel en su presentación, hoy en Alcorcón tenemos el monumento a la memoria de las víctimas y los 2 edificios que componen el metro llevan los nombres de 2 de sus abogados. Fue el 30 de enero, es cierto, de 2002, cuando por unanimidad en el Pleno Municipal se aprueba este reconocimiento. Gobernaba por aquel entonces, por primera vez en democracia, la derecha en Alcorcón. Pero justo recordar y reconocer que se limitaron al gesto, a cumplir con el compromiso en ese momento en el Pleno. Porque una vez más fue necesario el retorno de un gobierno municipal en la coalición del Partido Socialista e Izquierda Unida para que, a los que siempre agradeceremos su apoyo y voluntad para que se hiciera efectivo 3 años después el acuerdo de aquel Pleno, inaugurando el monumento en enero de 2005. Mantener viva la memoria de los abogados de Atocha, como he dicho, forma parte de la genética de comisiones obreras, porque con ella se mantiene viva la historia de nuestra clase, una historia que no debemos olvidar. Hay que recordar y hacer recordar permanentemente a todos
que los derechos laborales, todos los derechos laborales y sociales, han emanado de una pelea incesante y constante entre la clase opresora y la clase oprimida. La clase obrera ha regado con su sangre los tajos, las calles y las cárceles de este país para tener convenios, escuelas, hospitales, justicia y protección social. No ha sido nunca un regalo o una concesión, y ni mucho menos obedecen, como mantienen algunos ahora, a que es un tema que obedece a la normal evolución de los tiempos. El fanatismo integrista ultraliberal que cambiaron por el mundo, por Europa, por España, y no os voy a contar a vosotros en este municipio, intenta continuamente borrar estas páginas de la historia. Tienen claro que haciendo olvidar al pueblo de dónde vienen, los llevarán donde quieren. Hoy más que nunca, el mensaje y el ejemplo de los abogados de Atocha está vigente. Hoy, como en aquellos tiempos, criminalizan la protesta social y sindical. Prueba de ello son los más de 300 encausados a los que se le piden penas de cárcel desmedidas. Se reforman vergonzosamente los códigos penales, como recientemente esta misma semana. O se plantean elementos como la ley Mordaza, que bien podría llamarse de vagos y maleantes, el instrumento franquista que en aquel entonces permitía este tipo de cuestiones. Con un objetivo claro: la persecución de la justa protesta de una clase, la nuestra, la clase trabajadora. Hoy más que nunca, si el eco de su voz se debilita, pereceremos. ¡Vivan los abogados de Atocha! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva! Buenas tardes, amigos, compañeros, compañeras, camaradas. En primer lugar, trasladaros un afectuoso saludo de la permanente del Partido Comunista de Madrid, de su secretario general, de Álvaro Aguilera, que no ha podido acompañaros hoy aquí, tenía unos compromisos previos. Nos encontramos hoy aquí conmemorando el 38 aniversario del asesinato de los jóvenes abogados laboralistas de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. Jóvenes asesinados vilmente, fruto de la fobia, fruto de la ira, fruto de la venganza, sobre todas aquellas personas que en los difíciles y duros momentos de la transición luchaban por conseguir las libertades democráticas. Hablar de los abogados de Atocha es hablar de lo mejor de la clase obrera consciente, que se organizaba en los duros días del franquismo. Hablar de los abogados de Atocha es hablar del compromiso y del deber que las comunistas teníamos por la recuperación de las libertades arrebatadas. Hablar de los abogados de Atocha es hablar de la disciplina militante puesta al servicio de los trabajadores en unos momentos especialmente convulsos. Hablar de los abogados de Atocha es hablar del amor. Es hablar del amor hacia los demás, hacia los de nuestra misma clase, dispuestos a darlo todo ante cualquier sacrificio, incluso a entregar la vida. A los trabajadores, esta democracia se nos queda pequeña, se nos queda estrecha. Estas palabras que no son mías, que se las he pedido prestadas a nuestro Marcelino Camacho, son las que mejor resumen las ganas y las ansias de libertad que llevaron a estos hombres y mujeres a organizarse en las comisiones obreras. Conscientes de que la clase trabajadora nunca nos han regalado nada, que siempre, cualquier conquista, cualquier mejora en el convenio, cualquier avance en el aspecto social, han venido precedidas de movilizaciones y huelgas, de huelgas y cárcel, de cárcel y movilizaciones y represión. Y que solo la determinación y la conciencia y el estar dispuesto a darlo todo, incluso la vida, será lo que posibilite la victoria. Pobres de aquellas que piensen que con votar es suficiente. Pobres de aquellas que, guiadas bajo un ilusionismo electoral, piensen que las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras van a caer como fruta madura con el voto a las organizaciones de clase. Porque las élites económicas, los privilegiados y las privilegiadas, están dispuestos a todo para mantener esos privilegios.
y solo la movilización constante y la protesta social hará mantener y preservar las conquistas que pudieran llegar de la mano del cambio de color político. Y no es casual que estemos viviendo hoy un resurgimiento del fascismo. El ataque a las sedes de las organizaciones de los trabajadores no es un hecho puntual ni aislado. Y no es casual que la derecha política de este país, encarnada en el PP, saquen nuevas leyes para callar la protesta, para encarcelar y perseguir a aquellas que ejercemos nuestro derecho a la huelga. Y yo quiero acordarme hoy de aquí de los 8 compañeros de Airbus y del compañero Alfon, que están siendo víctimas de un sistema represivo. Por tanto, compañeros y compañeras, hoy las balas del fascismo son más sutiles. Hoy no llenan de plomo la cabeza de los héroes, de los auténticos héroes de la democracia, porque hoy, como ayer, los verdaderos héroes son aquellos que, pese a las numerosas dificultades, se organizan y dan la pelea para cambiar sus condiciones materiales. Los verdaderos héroes se encuentran a las 7 de la mañana, tratando de parar el desahucio de su vecina. Hoy mismo, en mi barrio, en el que yo vivo, a Wilson, a su mujer y a su niña de 2 meses, de una vivienda hecha con el dinero de todos, hecha con dinero público que el ayuntamiento ha vendido a un fondo buitre para mayor gloria de este ayuntamiento podrido que solo sabe hacer frente a sus deudas y sacar pecho de lo bien que arreglan lo que ellos mismos han estropeado. Los verdaderos héroes son la plantilla de barrenderos y barrenderas de Madrid, los trabajadores de aquí, que al control de la fuerza pública de la casa, que llevan la batalla, las personas que se organizan de trabajadores ciudadanas, las que no se resignan, las que luchan, las que han perdido el miedo porque ya no les queda nada que perder, porque vemos cómo nos lo están arrebatando todo, incluso a veces la alegría. Los verdaderos héroes son los trabajadores de Coca-Cola, que siguen, que continúan un año ya exigiendo justicia, exigiendo que se acate la sentencia, porque en este Estado podrido no respeta ya ni su propio Estado de Derecho. Por eso, hoy más que nunca, nos reconocemos y nos vemos en los abogados de Atocha y en todas aquellas personas que se sacrifican por legarnos una sociedad un poco mejor. Y lo único que podemos y debemos hacer por ellas, y ya con esto voy concluyendo, es dar continuidad a su lucha y terminar su obra. Seguir haciendo de las comisiones obreras ese sindicato que debe ser contrapoder en los centros de trabajo y en las luchas sociales. Seguir impulsando procesos de unidad popular para terminar con el saqueo de Madrid y las políticas ultraliberales. Ser transmisores, como lo fueron los abogados de Atocha, con su trabajo, ilusión y convicción profunda, que se puede alcanzar una sociedad más justa. Muchas gracias.